Buenos días. Ya saben que si ese aplauso es para el Señor, tiene que ser un aplauso fuerte, que venga del corazón, de manera que vamos a aplaudir al Señor y vamos a darle gracias por este día. Muy bien, pueden tomar sus lugares. Vamos a comenzar este servicio como siempre, orando. Y les voy a pedir que ahí en tu lugar inclines tu rostro y clames al Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias infinitas, Señor, por este día. Gracias porque nos permites estar aquí nuevamente reunidos, Señor, en tu nombre y buscándote con un corazón dispuesto a recibirte, Señor, un corazón dispuesto a escucharte. Pon en nosotros ese ánimo, esa necesidad de tu palabra, Señor. Prepara la tierra para que la semilla que hoy se siembre en nuestros corazones dé fruto al 100 y al 1000 por uno, Señor, conforme a tu voluntad. Yo te doy gracias también porque nos has escogido, Señor, para estar aquí sirviéndote. Gracias por todo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues la semana pasada estuve ausente por una cuestión familiar, pero mi corazón estaba aquí, definitivamente. Y quiero dar gracias a Tania por la palabra que lanzó la semana pasada. Gracias a mi esposa también, porque gracias a ellas, en el plano terrenal, fue posible que el servicio no se suspendiera, porque nuestro trabajo es y nosotros, antes que nada, está servir al Señor, y no podemos dejar de hacer lo que Él nos puso a hacer. Gracias en el nombre de Jesucristo, las amo y les doy las gracias de corazón. Y gracias también a las personas que asistieron la semana pasada, y gracias a los que nos ven también por internet, porque yo sé que todos en conjunto estamos haciendo iglesia y estamos conformando el cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, la semana pasada, cuando iba yo camino al compromiso familiar que tenía, iba yo pensando precisamente qué iba a hablar o qué me iba a enseñar el Señor en ese viaje, y siempre va uno con la idea de que el Señor te va a hablar y wow, o sea, uno se imagina así las cosas como que va a ser espectacular, ¿no? Y yo iba en el avión, iba meditando, iba orando, iba leyendo la Biblia. Y entonces el Señor puso en mí un pensamiento que yo creo que es muy común entre las personas que predicamos. Y yo pensé, dije, ¿cómo me gustaría tener que el Señor me diera un sermón que lo cure todo, que lo arregle todo? Y entonces me puse a pensar y a meditar. Y dije, wow, imagínate un sermón que tú sueltes y que toda la gente que esté escuchando sea tocada, sea conmovida, lloren, caigan delante de la presencia del Señor, y sería algo así espectacular, ¿verdad? Pero de repente también pensé, bueno, pero pues no se trata del sermón, se trata de la palabra que Dios te está dando para que en un momento dado la sueltes. Y es esa palabra la que va a hacer el trabajo. No es un sermón, no es nada así espectacular que suceda, no, porque no se trata de eso. Cuando tú y yo estamos aquí al frente predicando, dice la palabra que no nos predicamos a nosotros mismos, sino que estamos predicando a Jesús. Estamos predicando las buenas noticias del Evangelio, y eso es finalmente lo que tiene que conmover el corazón de las personas. Si el Evangelio no entra al corazón de una persona, puedes pasarte horas hablando y no va a suceder absolutamente nada. Y esto me trajo a la memoria, y esto se los voy a hacer como comentario porque quiero que entremos más o menos en contexto. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, como a muchos de los jóvenes quizás
la etapa de estudiante es una etapa que quizás nos desespera porque quisiéramos hacer muchas cosas y no podemos. Y yo recuerdo que estaba en la facultad y en una ocasión yo estudié arquitectura, yo tenía más o menos como una semana aproximadamente sin dormir, porque tenía trabajos todos los días. Y no sé cómo les pase a ustedes, pero a veces pensamos que los maestros son injustos porque no nos consideran que estamos desvelados. Pues no, en la facultad cada maestro su materia es importante y no importa que tengas 15 días sin dormir haciendo otra cosa, cuando toque el trabajo con ellos se los tienes que entregar sí o sí, no hay pretexto. Y en una ocasión yo llevaba una maqueta muy grande que no cabía dentro del carro, incluso la tuve que poner sobre el techo del carro para llevarla, ir muy despacio y llevar los planos dentro del auto. Cuando llegué a la universidad, recuerdo que me bajé del carro, tomé los planos y corrí. El salón estaba en el 4º piso, no había elevadores, era subir corriendo por la escalera. Y yo corrí y llegué y faltaban como 10 minutos para que se diera la hora en que supuestamente teníamos que entregar. Y ya llegué y le dije al maestro, maestro, aquí están los planos, voy por mi maqueta y regreso. Y me dijo, sí. Nuevamente bajé corriendo los 4 pisos, llegué al auto, tomé la maqueta y ahí sí ya no podía subir corriendo porque llevaba un objeto muy grande. Y ahí iba yo con mi maqueta en la cabeza subiendo los 4 pisos y recuerdo como si fuera el día de hoy que llegué a la puerta del salón y me faltaban 2 pasos para llegar allí. Y esos 2 pasos que faltaban ya no los pude dar porque el maestro me cerró la puerta en la cara. Y yo recuerdo que en ese momento, obviamente no conocía del Señor, pensé 20,000 cosas. Pensé hasta de lo que se iba a morir el maestro. Hice el berrinche de mi vida y tuve una reacción que ahora me avergüenzo de ella, pero en ese momento fue la reacción de la carne y tiré la maqueta al piso y le dije 20,000 cosas al maestro. Y el maestro únicamente extendió su mano y me hizo así en su reloj. Es decir, estás fuera de tiempo. Por un segundo si tú quieres, pero estaba fuera de tiempo ya. Cuando eso sucedió, obviamente generó en mí mucho coraje. Y hoy lo recuerdo, y aunque me sigue dando un poco de coraje, porque eso me costó un semestre, me sigue dando un poco de coraje porque digo yo, ¿por qué lo hizo? Pero ahora lo entiendo. Y es que el maestro me estaba diciendo que su materia era muy importante y que yo tenía que ajustarme a los lineamientos que estaban establecidos. Y si la entrega era a las 12, era a las 12. No era a las 12:01 ni a las 12:05, era a las 12. Y al llegar yo a las 12 con 1 minuto, ya estaba tarde. Y tú dirás, bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo que nos vas a hablar? Bueno, tiene que ver en el punto de que cada maestro, como te dije en un principio, hacía que su clase fuera la más importante. No había algo que fuera menos importante. Porque por cualquier materia, por una falta, por un retardo, te podías quedar y ya no podías presentar y eso te costaba un semestre. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Atender a todos por igual. Como alumnos, aprendimos que todas las materias eran igual de importantes, no había una más importante que otra. Y cuando hablamos del Evangelio, que es lo que nos interesa, cuando hablamos del Evangelio sucede exactamente lo mismo. Muchas veces nosotros queremos que el Evangelio se ajuste a mi necesidad, a mis horarios, a mi tiempo, a mi disponibilidad, a mi estado de ánimo, a mi capacidad. ¿Y sabes qué? No es así.
No es así. Tenemos un maestro que es el maestro de maestros, Jesucristo, que desde el principio puso las reglas perfectamente establecidas. Y no hay manera de que suceda de otra forma. No hay manera de que eso se acomode a nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que acomodarnos y ajustarnos a lo que servirle al Señor y creer en el Señor significa. Y recuerdo, porque yo sé que tú lo has leído también muchas veces, la historia de Jonás. ¿Sí lo recuerdas? Jonás era un profeta y Dios le dijo, ve a Nínive y ve, predícales porque hay mucho pecado en esa tierra y ese pecado ha subido hasta el cielo. Entonces yo necesito que tú vayas y les prediques para que se conviertan y se arrepientan. Sí saben lo que hizo Jonás, ¿verdad? Jonás dijo, no, Señor, yo no voy para allá. No, yo no le entro a eso. Y dice la palabra que tomó un barco, en vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis. Es decir, iba en sentido contrario a donde el Señor lo había mandado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo que le estaba pidiendo el Señor no se ajustaba a lo que su mente y su corazón pensaban y decían. Y la historia la conocemos, el barco zozobró, Jonás fue tragado por un pez y al tercer día dice que Jonás ya en muerto, porque ya se sentía morir, clamó al Señor y el Señor hizo que el pez lo escupiera. Ese gran pez que se lo había tragado, después de 3 días de tenerlo en la panza, lo escupió. ¿Y dónde creen que lo escupió? En Nínive, exactamente. ¿Por qué? Porque no se iba a hacer lo que Jonás quisiera. Se tenía que hacer lo que el Señor estaba ordenando. Cuando llega a Nínive, todavía le dice al Señor, Señor, pero es que esta gente no va a entender. Dice, además, Jonás conocía el corazón de Dios. Dice, es que además yo sé que al final de cuentas tú los vas a perdonar. Yo te conozco, Señor. Entonces, ¿para qué me haces que vaya yo a hablar con ellos? Pues casi le decía, pues simplemente perdónalos y ya, no pasa nada, pues ¿qué te cuesta a ti? Tú eres Dios, ¿verdad? Tú ya perdónalos y mira, me quitas el trabajo de tener que ir a convencerlos. Pero el Señor le decía, ve y predícales. De eso es de lo que se trataba. Bueno, la historia ya la conocen, él al final de cuentas y a regañadientes hizo lo que el Señor le estaba mandando y después de predicarles, dice la palabra que él se sentó en las afueras de la ciudad a observar, dijo, a ver, vamos a ver si es cierto que el Señor cumple lo que dice, ¿verdad? Porque a los 40 días los iba a destruir si no se arrepentían. Y ahí se sentó a ver y dice la palabra que creció una calabacera, le dio sombra a Jonás y ahí estaba viendo como diciendo, a ver, Señor, vamos a ver, quiero ver si de veras es cierto lo que tú dices, ¿eh? Voy a estar seguro, cuando vea que los destruyes, voy a decir, sí cumplió el Señor. Pero ¿qué creen? Dice que el rey fue conmovido, la población fue conmovida y todos empezaron a hacer ayuno, se vistieron de cilicio, se metieron a una profunda meditación, por llamarlo de esta manera, y eso los llevó al arrepentimiento. Y por cuanto se arrepintieron, obviamente, Dios no los destruyó. Cuando esto pasó, se seca la calabacera y Jonás se lamenta porque se secó la sombrita que le daba. Pobrecita calabacera, ve nomás, se secó. Y el Señor le dice, ¿tú tienes compasión por una calabacera? ¿Y pretendías que yo no tuviera compasión con mi pueblo? ¿Te das cuenta? O sea, tú te estás yendo a las cosas pequeñitas, pero no estás pensando ni entendiendo que yo, Dios, puedo y tener compasión de todo el mundo. Bueno, ¿a qué voy con esto? ¿Cuántas veces has sentido tú que el Señor te está llamando a hacer algo? ¿Y cuántas veces has puesto un pretexto para no hacerlo? Porque seguir al Señor, obviamente, no es fácil.
Obviamente, y las reglas están bien establecidas, el Señor decía y dijo que cualquiera que quisiera seguirle tenía que abandonar, ¿qué? Todo, dejar todo. Familia, esposa, hijos, trabajo, todo. Y cuando nos hablan de esas cosas, como que decimos, ¿cómo yo voy a dejar todo eso, verdad? ¿Cómo voy a renunciar a mi trabajo? ¿Cómo voy a renunciar a las cosas que me gustan? Pues para eso me he matado toda mi vida, ¿verdad? Y el Señor me dice que renuncie a todo para seguirlo a Él. Pues no, Señor, mejor, ¿sabes qué? Mejor nada más el domingo voy un ratito. ¿Sí? Ahí nos vemos el domingo. Y nosotros queremos condicionar a Dios. Y no solamente eso, después de que lo condicionamos y lo limitamos o tratamos de limitarlo, queremos que Él, como dije en un principio, nos use de manera poderosa para convencer a la gente. ¿Les ha sucedido esto? Bueno, creo que no soy el único, ¿verdad? Estoy seguro que sí les ha sucedido. De repente piensas y dices, no, Dios me va a usar y voy a hablar y voy a decir y voy a hacer esto. Pero resulta que no estamos dispuestos a pagar, por decirlo de alguna manera, el precio que eso requiere. Ahora que yo estuve en este viaje de familia, pude reencontrarme con un hermano que tenía 30 años sin ver. Y cuando platicamos muchas cosas. Y ayer precisamente en la tarde, como él se regresa, él vive en Inglaterra, se regresaba ayer, le llamé yo para despedirme, para desearle buen viaje, abrazarlo. Y te voy a decir que había un problema, entre comillas, entre él y yo, de 30 años. Alguna cosa que sucedió, no les voy a platicar ahorita, pero algo que sucedió lo dejó marcado a él ahí como que mi hermano me perjudicó. Y 30 años tenía ese problema. Tuvieron que pasar 30 años, tuvo que morir uno de mis hermanos, porque esa fue la razón de la reunión. Y tuvimos que platicar y aclarar las cosas para que él dijera, bueno, si yo 30 años pensé que tú habías hecho esto. ¿Se dan cuenta? Y ayer, cuando él ya estaba rumbo al aeropuerto, o en el aeropuerto, supongo, me mandó un mensaje. Y me dijo, en ese mensaje me dice que le dio mucho gusto reencontrarse conmigo, que él no esperaba que sucediera esto. Y menos esperaba que después de tanto tiempo, él pudiera darse cuenta de que estaba en un error. Y palabras textuales de él me dice, llegué como una persona y me voy como una mejor persona. Porque ese rencor, ese sentimiento que había en mi corazón, ya no está. ¿Sí? Y cuando estaba recapacitando en todo esto, pues obviamente vino a mi mente el tema de la prédica o el sermón que lo cure todo, que lo sane todo, que lo arregle todo. Y entendí, como espero que tú lo entiendas, que ese sermón fantástico, al menos para nosotros en el nivel de hombres, no existe. No existe. Muchas veces estamos parados aquí hablándote de la palabra, explicándote, y quizás una emoción te diga, wow, qué bonito sentí cuando el pastor dijo esto. Pero en cuanto sales de aquí, se acabó esa emoción. O puedes salir, no, el pastor tiene razón en lo que dijo. A partir de hoy voy a hacer esto. Pero empiezas nuevamente tu actividad normal y se te olvida lo que querías hacer. Y precisamente cuando hablamos del sermón que cambie todo y entendiendo que ese sermón no existe, ¿qué es entonces lo que va a cambiar nuestra manera de ser o actuar? Lo que hagamos día con día. Lo que hagamos todos los días. No importa qué tan bonito hables o qué tan mal hables, qué tan mal te puedas expresar. No importa que no seas elocuente al hablar. Lo que habla más y el sermón más tremendo, más preciso y que más impacta a las demás personas es tu vida diaria.
tu comportamiento diario, la congruencia de lo que haces con lo que piensas. Porque cuando no checan, créeme que por más que les hables de la palabra, por más que les enseñes lo que está escrito, sus corazones no van a recibir nada. Porque impacta más tu ejemplo diario, tu manera diaria de hablar, de compartir, de bendecir, de comportarte. Eso es lo que realmente hace que la gente voltee y diga, algo hay en esta persona que me gusta y lo quiero. Y pensando en la prédica, el Señor me llevó a la segunda carta a los Corintios, capítulo 7. ¿Ya lo tenemos? Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. No lo vamos a leer todo, pero les voy a, en el 7:2. ¿Sí? Ok. Empezando en el versículo 2, tiene un título ahí que dice, regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Pues Pablo les habla y les habla fuerte, porque el Señor, están de acuerdo que hablaba fuerte. Jesús no negociaba con el Evangelio. Jesús decía las cosas de una manera directa, tajante, con amor ciertamente, porque él era o es la representación del amor, es el amor mismo del Padre, pero aún así en el amor Jesús era claro y no doblaba para nada. Ahora estamos acostumbrados a un evangelio a la carta, que el pastor no hable de esto porque se van a ofender. No me gustó cómo lo dijo, ¿sí? Y sobre todo si eso te confronta, dices, no, eso fue muy duro. El pastor debió haber sido más suavecito al decirlo. Jesús hablaba claro. Incluso en una ocasión, recuerden que habló tan fuerte que mucha gente se fue. Y los discípulos, cuando quedaron solos frente a Jesús, Jesús les dijo, ¿ustedes también se van a ir? Porque ellos le decían, es que palabra fuerte es esta, o sea, hablaste muy fuerte, Señor. Y Pedro le contesta, no, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El Evangelio es claro. Y cuando Pablo los confronta, muchos se ofenden de acuerdo a lo que está escrito aquí. Dice en el 7:4 dice, mucha franqueza tengo con ustedes, mucho me glorío con respecto de ustedes, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndonos saber su gran afecto, su llanto, su solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque les contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, los contristó. ¿Por qué los contristó? Porque los estaba confrontando. Y cuando los confrontó, pues obviamente se sintieron, como nos sentimos muchas veces nosotros, como atacados, ¿no? ¿Por qué me dijo esto? No era necesario que me lo dijera de esa manera, ¿verdad? Pero mi hermano, las cosas cuando no se dicen como son, pueden pasar por ligeras y a veces no son ligeras. Y dice enseguida, ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte.
Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayan sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en ustedes, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación en todo lo que han demostrado, en todo lo que han mostrado limpios en el asunto. ¿Se dan cuenta? Esa palabra de Pablo ciertamente a muchos no les cayó bien, a muchos les molestó. Pero dice Pablo, bueno, al principio sí me sentí un poco mal porque sentí quizás que me había sobrepasado en lo que les dije, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Enseguida me gocé. ¿Por qué? Porque me di cuenta que esa palabra los había tocado en su corazón. Porque me di cuenta que esa palabra los llevó al arrepentimiento. Porque les trajo tristeza ciertamente, pero es esa tristeza que en Dios es bendición. Porque la tristeza del mundo, ¿a qué nos lleva? Depresión, frustración, desánimo, angustia. Esa es la tristeza del mundo. Porque el mundo cuando te entristece es para anihilarte. Porque dice aquí que la tristeza del mundo trae muerte. Pero la tristeza que viene de Dios da otro fruto, tiene otro fruto diferente. Te lleva al arrepentimiento. Y dice aquí que esa misma tristeza que sintieron, después produjo en ellos solicitud. ¿Qué es solicitud? Estar listos, estar dispuestos. Es llegar y decir, ¿qué quieres que hagamos? Eso es ser solícito. ¿Qué necesitas que yo haga? ¿En dónde entro yo? Vamos a hacer esto. ¿En qué ayudo? Eso es solicitud. Y luego dice defensa e indignación. Es decir, cuando se dieron cuenta de que lo que les estaban diciendo era verdad, ellos dijeron, es cierto, entonces vamos a defender este punto. Indignación, ¿por qué? Porque había indignación en cuanto a la manera en que venían comportándose y dijeron, ya no queremos más. Temor de Dios, el respeto, ardiente afecto. Empezó a generarse amor entre ellos, entre toda la comunidad. Celo y vindicación. ¿Qué es esto? El celo es, voy a defender mi postura porque es verdad. Voy a guardarla porque ese es el celo que yo tengo que tener. Y me voy a congraciar. Eso es vindicación. Y eso nos lleva a ¿qué? A una conducta limpia. Entonces, si quisiéramos encontrar una fórmula para que una prédica o un mensaje o un sermón cambie tu vida, ese sermón o esa prédica debe traer en tu corazón tristeza. Tristeza de parte de Dios, para que te des cuenta de qué estás haciendo mal. Nadie nos salvamos. Olvídense que el pastor que está aquí es una perita en dulce y a él no le sucede. Claro que sucede. La tentación y las cosas malas siempre están presentes, siempre están a la puerta, siempre están allí esperando a que tú las tomes. Pero cuando tú entiendes que precisamente el creer en Jesús es renunciar a todas esas cosas, entonces viene la defensa, viene el celo y viene la unidad. Porque entonces tú dices, no, a mí el Señor me escogió para esto y yo voy a mantenerme en esto. No importa lo que mis ojos ven, no importa lo que suceda, no importa que tenga mucho trabajo, no importa lo que sea. El Señor me puso aquí y así lo vamos a hacer. De las personas que vi en el viaje, me encontré amigos que tenía también muchos años sin verlos, desde que yo me vine de esta parte, que bueno, fue en Los Cabos. Desde que yo me vine de allá, no los había visto.
Y algunos me comentaron, oye, ya te vimos en internet, tu nueva ocupación, tu nuevo trabajo, ¿verdad? Pues de alguna manera yo dije, bueno, pues sí, es mi nuevo trabajo, porque hace 15 años yo no hacía esto. Pero cuando eso generó que también viniesen preguntas, oye, pero ¿cómo fue? ¿Qué te pasó? Oye, si yo te conocí aquí de tal manera, ¿verdad? Pues sí. ¿Qué sucedió en tu vida? Y empiezas tú a hablar y a compartirles y a demostrarles con la palabra que lo que estás diciendo aquí está. Porque inmediatamente muchos te tachan de religioso, muchos dicen, no, pues es que ya te lavaron el cerebro, ¿verdad? Te lavaron el cerebro. Pues sí, gracias a Dios, Jesucristo me lavó el cerebro. Porque si no me lo hubiera lavado, mi cerebro sería la misma cochinada que era hace 15 años. Y cuando les hablas de la verdad y esa verdad no se ajusta a lo que ellos creen o a lo que ellos quieren, entonces viene también así un poco de desánimo, ¿no? Decir, no, pues no sé. No, bueno, es que para estar así como tú, pues necesitaría dejar esto, necesitaría dejar aquello, necesitaría dejar esto otro. ¿Tú cómo lo hiciste? Yo no lo hice, lo hizo el Espíritu Santo en mí. El Espíritu Santo fue el que me llevó a dejar de hacer muchas de las cosas que hacía. Yo nunca tomé la decisión, yo nunca dije ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer aquello, simplemente el Espíritu Santo fue llevándome a dejar de hacerlo. Y eso es algo que la gente no entiende. De manera que si tú te pones a sermonearlos en ese momento, ¿sabes qué van a entender? Nada. Si nosotros que conocemos la palabra, a veces nos resistimos, a veces nos detenemos, ¿sí? A veces pensamos que la persona que está hablando esto es muy religiosa, o no, es que pues no tiene los mismos problemas que yo tengo. Claro que no, tengo unos mayores que los tuyos. Pero eso no importa, porque definitivamente de lo que se trata es de que la palabra toque tu corazón y te lleve a ese arrepentimiento. Cuando estaba leyendo, porque cuando el Señor ya me da una palabra, la leo y la vuelvo a leer y la vuelvo a leer, y otra vez y otra vez y otra vez, y me llevó también a Lucas 24, capítulo 45. En Lucas 24, vamos a buscarlo, ya cuando lo tengan me dicen amén. ¿Listo? Ok. En Lucas 24, 45, bueno, desde el 36 comienza y él dice que Jesús se aparece a sus discípulos. Esto es después de que fue muerto, crucificado, muerto, y los discípulos estaban dispersos. Y cuenta aquí la palabra que se les aparece a algunos de sus discípulos, pero ellos no lo reconocen, ellos no lo reconocen. Él llega y los saluda y les dice, paz con vosotros. Y ellos van platicando por el camino y entonces Jesús les dice, ¿pero qué? ¿De qué vienen hablando? ¿Acaso no saben lo que sucedió? Y ellos platican, ¿no? Y Jesús les habla y les dice que todo eso era necesario que sucediera. ¿Para qué? Para que se cumpliera la palabra en él. Y ellos no le reconocían, dice aquí. Pero cuando les dijo en el 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Dice también que cuando Jesús estaba con ellos y se sentaron a comer, y él partió el pan, es entonces cuando ellos lo reconocieron.
Y cuando lo reconocieron, dicen que en cuanto dijeron, es el maestro, Jesús desapareció de su vista. Pero entre ellos platicaron, oye, no nos dimos cuenta que veníamos con Jesús. No sabíamos que era Él. Pero le comenta uno al otro, le dice, pero ¿recuerdas cómo se alegraba nuestro corazón cuando Él estuvo compartiéndonos la palabra? Cómo nuestro corazón brincaba de gusto al escucharlo. Por supuesto, porque era el maestro. Pero el maestro tuvo que abrir el entendimiento de sus discípulos para que ellos comprendieran que todo lo que había sucedido era necesario que sucediera. Y entonces, cuando ellos reconocen a Jesús, lo reconocen en una situación de ¿qué? De intimidad. Porque en el camino venían platicando con Él y ni siquiera se habían dado cuenta de que era Él. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Vamos caminando en nuestra vida cristiana todos los días, vamos haciendo, pero no nos damos cuenta que Jesús nos está hablando, que es Jesús el que viene con nosotros. ¿Hasta cuándo nos damos cuenta de que es Él? Cuando ya hay una intimidad con Él. El hecho de sentarse a comer y partir el pan ya representaba una intimidad, porque ya estaban en otro ambiente, por decirlo así. Ya era un ambiente de amigos, de camaradería, y ya no nada más era un compañero de camino, sino que se convertía en un amigo. Y cuando ellos estuvieron en esa intimidad fue cuando pudieron darse cuenta de que quien les estaba hablando era Jesús. Y nosotros necesitamos entrar en esa intimidad con Él para darnos cuenta de que quien nos habla es Jesús. No es el pastor, no es el predicador, no es el maestro, no es quien te está evangelizando, es Jesús quien te está hablando. Pero para poder entenderlo y recibirlo, necesitamos tener una intimidad con Él. Y para poder tener una intimidad con Él, es lo mismo que mencionábamos al principio de la escuela. Necesitas estar constantemente buscándolo. Porque yo te quiero preguntar, si tú te inscribes a una escuela, tú no vas a llegar y a decir, ¿saben qué, señores? Yo me quiero inscribir aquí, quiero ser ingeniero, pero yo nada más puedo venir el lunes, y a las 2 de la tarde porque no me gusta madrugar. Y no me den muchas clases porque me gusta ver la televisión, ¿sí? Y ¿saben qué? No me dejen trabajos porque yo también tengo cosas que hacer en mi trabajo. Entonces, si ustedes aceptan todo esto, sí le entro, pero si quiero ser ingeniero, si quiero mi título dentro de tanto tiempo, yo quiero mi título. ¿Qué te dirán en la escuela? ¿Sabe qué, mi amigo? Discúlpeme, pero aquí no es el lugar que usted busca. Es lo mismo con Jesús. Si tú llegas poniendo las condiciones, nunca vas a poder aprender lo que Él quiere que aprendas. Nunca vas a poder crecer y nunca vas a poder desarrollarte para poder moverte más adelante como un verdadero discípulo de Jesús. Porque es necesario, ahora sí que entrar al aro, como dicen. Es necesario entrar allí. No puedes hacerlo estando fuera. No te engañes. Si tú crees que puedes hacerlo así como algo eventual, perdón que te lo diga, pero no es posible. No es posible. Jesús dijo, tienes que renunciar a todo. Al joven rico, ¿qué le dijo? Vende tus cosas y da el dinero a los pobres. Y entonces, sígueme. ¿Sí recuerdan qué hizo el joven? Dice que se puso muy triste porque tenía muchas cosas. ¿Sí? Es lo mismo con nosotros. Jesús nos dice, olvídate de todo y sígueme. Cuando fue por Pedro, y esa es una frase que a mí me encanta, lo encontró pescando, lo encontró haciendo una actividad. ¿Y qué le dijo? Deja eso. A partir de hoy, yo te haré pescador de hombres. Por cierto, tengo una calcomanía que he querido pegar en el auto y la voy a pegar, porque dice eso, pescador de hombres en hebreo. En hebreo es Ish Dayag, pero
significa pescador de hombres. Y abajo dice en español así, pescador de hombres. La voy a poner, hoy la pongo. Porque realmente a eso hemos sido llamados, a pescar almas. Pero como cualquier profesión, necesitas prepararte. ¿Quieres ayudar a cambiar vidas? Primero tienes que cambiar la tuya. Primero tienes que entrar tú en el aro. Primero tienes que caminar tú como caminó Jesús. Primero tienes que renunciar a todo y darle el lugar más importante a Él. No puede haber nada más importante que Él. Y créemelo, tú pensarás, ahora estos días que estuve en el viaje que tuve que hacer para la familia, pues fueron 4 días que no trabajé. Y nosotros dependemos, y digo así entre comillas, de nuestro trabajo diario. Y yo decía, ay Señor, ¿cómo le voy a hacer si llegando tengo que pagar la renta? Llegando tengo que solventar esto, llegando tengo que hacer esto otro. Pero ¿sabes qué? Dije, bueno Señor, pues si tú me trajiste, tú sabrás cómo le haces. Pero si lo hubiera pensado, no voy. Porque el pensamiento era, son 4 días que no vas a trabajar. Y tu renta ya se vence la próxima semana. Y tienes que llegar y mira, hay que pagar. ¿De dónde vas a sacar el dinero? Y créeme lo que pasó por mi mente. Sí pasó, soy humano como cualquiera. Y dije, Señor, ¿y si no voy? Total, pues no voy y ya, pues qué necesidad tengo yo de ir allá a Los Cabos, ¿verdad? No tengo ninguna necesidad. Además hay que gastar en el avión. Pero el Señor dijo por medio de mi esposa, ya ven que Dios habla por medio de las esposas, dijo, tú tienes que ir. Y yo como marido obediente dije, sí voy. Me sacrifiqué y me fui a Los Cabos. Entonces, pero ¿qué hubiera sucedido si no voy? Todo esto que les platiqué de mi hermano no hubiera sucedido. Él se hubiera regresado a su país, bueno, a donde vive, en Inglaterra, y hubieran quedado las cosas igual. Y hubieran pasado quizás otros 30 años sin hablarnos. Porque él tenía una idea de algo que había sucedido que no era cierto. ¿Verdad? Entonces Dios prepara las cosas, pero es necesario obedecer. Pude compartir en la mesa, no solamente compartir el tiempo, compartir la palabra. Con mis padres, con mis hermanos y con algunos primos que estaban ahí, que fueron también a esto. ¿Y sabes qué? Eso generaba más preguntas, ¿y esto por qué? ¿Y qué sucede aquí? Y mi Biblia viajera, todas las respuestas salieron de aquí. Y te quiero decir que en la familia tengo una hermana y mis padres son de la iglesia tradicional, la que todos o de la mayoría que salimos. Y la verdad, o sea, al principio sí se me pusieron así como que, o sea, ¿por qué hablas de esto? ¿Por qué dices esto? Pero cuando ya hubo el momento de decir, es que eso dices tú, no, espérame, eso no digo yo, eso está escrito aquí. En tu Biblia me dijeron, en la tuya también está. No es cierto, sácala. No, pues dije, mira, cuando llegué a la casa vi una Biblia ahí en la entrada, abierta porque da buena suerte, supongo, al menos eso dicen, que da buena suerte. Ahorita fui por la Biblia y le dije, aquí está tu Biblia. ¿Qué dice allí? Cuando lo leyeron, ya no quedó más argumento. Y no se trata de crear una polémica, se trata de confrontar. De que en verdad las personas entiendan que lo que está escrito es verdad. Y esa confrontación los lleve ¿a qué dijimos? Al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento los lleve a buscar más y más y más y más de Dios. Porque esa fue digamos, el resultado. Al final les dije, miren, no nos vamos a meter en problemas, yo les voy a pedir un favor, lean este libro que estaba ahí abajo en la puerta. La Biblia no fue hecha para que la tuvieran en la puerta, fue hecha para que la leyeran y estuviera en su corazón.
Entonces, léanlo. A mí no me crean nada. Lean lo que dice aquí. Y cuando empiecen a leerla, entonces van a empezar a conocer la verdad. Y la verdad, que es Jesucristo, los hará libres. Y cuando sean libres ustedes, van a empezar a poder transmitir esa libertad, a compartir el Espíritu Santo que hay en nosotros y a hablar de las buenas nuevas del Señor. Y que Jesucristo sea, como debe ser, el centro de todo. Porque mientras no hagamos esto, vamos a estar, como dice Santiago, hombres de doble ánimo que son como las olas del mar, es decir, de un lado para otro. Y dice que cuando somos así, somos ¿qué? Inconstantes en todo. La inconstancia es semilla para que el Evangelio no germine. Cuando tú eres constante, eres disciplinado y cumples con lo que el Señor pide, la semilla que queda sembrada en tu corazón necesariamente germina y dará fruto. ¿Qué fruto? Fruto de arrepentimiento. Que eso es lo que el Señor quiere. Que tu corazón dé un fruto de arrepentimiento para que ese arrepentimiento te permita buscarlo día a día y entender por qué es necesario que nosotros nos entreguemos y le entreguemos nuestra vida a Él. No sé con qué versículo terminar, porque estuve pensando, bueno, Señor, ¿con qué versículo termino? Pues no vamos a terminar con ningún versículo, nos vamos a poner de pie y vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, este día, Señor, yo te pido que como has hablado a mi corazón, en verdad lo confrontes, Señor. Que me convenzas de pecado, que me convenzas, Señor, con tu palabra, de las cosas que he venido haciendo durante toda mi vida mal. Ayúdame, Señor, a reconciliarme con el Padre, después conmigo mismo, Señor, y después con mis hermanos, Señor. Ayúdame a que esa reconciliación con mi familia sea real, Señor. Que yo aprenda a perdonar y que aprenda también a pedir perdón, Señor, por las cosas que yo he hecho mal en mi carne. Las cosas en las que he participado y han perjudicado, Señor, las pongo en tus manos. Las entrego a ti pidiendo perdón, Señor, por todas las cosas que hice inconscientemente e ignorantemente, Señor. Hoy que te he conocido, yo te pido que seas tú quien tome mi corazón, quien lo contriste, Señor, quien lo confronte, para que tu Espíritu Santo, Señor, a partir de este momento, obre en mi persona y yo pueda hablar de tu amor, de tu perdón, de tu bondad. Gracias te doy, Señor, porque nos das la oportunidad en vida de arreglar todas las cosas. Y te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu amor sea lo que yo hable, que tu amor sea lo que yo predique, que tu amor sea lo que yo demuestre, para que en cada persona que yo siembre tu palabra pueda haber tierra generosa y tierra fértil, Señor, para que esa palabra dé fruto de arrepentimiento en los demás, comenzando por mí, Señor. Gracias te doy en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.